Que Dios me los bendiga a todos en este día. Por acá el pastor y maestro Carlos Márquez. Y quiero conversarle un poco acerca de la batalla espiritual. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que estén al tanto de los demás audios que le vayan llegando. Lo primero que debemos conocer es que hay un principio que está establecido en la palabra que indica que nunca podemos aplicar lo que no conocemos y nunca podemos conocer lo que no aplicamos. Según el principio, lo importante no es conocer, sino aplicar. Y muchos de nosotros aplicamos lo que conocemos y de lo que tenemos. La palabra de Dios dice, Jesús le dijo a Nicodemo, eso está en Juan capítulo 3, versículo 11, de lo que conocemos hablamos y de lo que no sabemos testificamos. Según el pasaje, nunca podemos hablar de lo que no conocemos y nunca podemos testificar de lo que no sabemos. Y también Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, verso 9, en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, según el pasaje, nunca podemos profetizar más de lo que nosotros conocemos. O sea, todas nuestras acciones están limitadas ¿a qué? A un conocimiento. Y una de las armas más eficaces que Satanás tiene en contra de la iglesia es la ignorancia, que viene como producto de la falta de conocimiento. Por eso el principal enfoque en este tiempo es documentar bien a la gente, la pedagogía, la querigmatea, el discipulado, el, el instarlos a investigar, a profundizar en la palabra y que no venga cualquiera a, perdóneme la vulgaridad, a echarle cuento a quien conoce historia. Entonces, me llama la atención cómo Isaías expresa que un pueblo a quien pertenecía cayó en cautiverio por no tener conocimiento. Eso lo dice Isaías 5:13. Por igual lo expresa Oseas. Un pueblo por no conocer a Dios e ignorar sus leyes trajo como resultado en conjunto esclavitud y destrucción. Jesús dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad que nos hará libres. El conocimiento en todas sus extensiones es una forma precisa y concisa y forma parte de un principio para lograr el éxito y tener logros en lo que cada uno de nosotros emprendamos a hacer. Entonces cabe la pregunta, ¿podrá un creyente confrontar y resistir al diablo, librar una batalla y lograr los objetivos cuando nunca conoce nada de lo que tenga que ver con el conflicto entre los dos reinos? La respuesta aquí es muy clara y la respuesta está a la vista. Es imposible. Debemos tomar en cuenta que todas las cosas en Dios operan bajo un sistema que viene siendo un conjunto de normas o de principios que fueron establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se pueda alcanzar los objetivos. Entonces, el conocer en una forma precisa y concisa todo lo que tenga que ver con el conflicto entre los dos reinos forma parte del sistema. Según lo dicho por Pablo allí en Efesios capítulo 6, versículo 14, la verdad que indica el conocimiento forman parte de nuestra armadura. O sea, que vivamos en ignorancia es estar desarmados. No es posible ni es aceptable que nosotros como representantes del reino perdamos una batalla en contra de los poderes de las tinieblas con tantas armas que tenemos. Y peor aún, perdón, es no conocer cada una de ellas y sus aplicaciones, conocer cómo funcionan, cuándo usarlas, dónde usarlas y contra quiénes usarlas. ¿Entiendes? Entonces, aquí vamos a hablar a partir de este momento de la etimología del uso de los términos, de la etimología y el uso de los términos. O sea, guerra, lucha, milicia, batalla.
Guerra es una palabra que viene del griego polemos. Este término nunca es utilizado en los textos originales para hacer referencia a un conflicto entre la iglesia y los poderes de las tinieblas. Mi hermano, su referencia en los textos más acercados a los originales, porque los originales realmente no existen, esos se han perdido en el tiempo, pero lo más acercado a los originales se usa para hacer mención a la guerra desde el punto secular, según Mateo capítulo 24, versículo 6, ¿entiendes? O 1 Corintios capítulo 14, versículo 8, o Hebreos capítulo 11, versículo 34. Aquí cabe destacar que el término guerra también es utilizado para hacer referencia al conflicto final que librará Cristo y los ángeles, según Apocalipsis capítulo 9, verso 9 o Apocalipsis 28. Entonces, estos últimos pasajes que aquí he mencionado, que aparecen en Apocalipsis, incluyendo 1 Corintios 14, 8 y Hebreos 11, 34, en nuestras traducciones fueron mal traducidos, ya que el equivalente que colocaron fue una batalla donde debería era ir una guerra del griego polemos. Entonces, eso descarta por completo que no se debe utilizar el término guerra para aplicarlo a la congregación en contra de los poderes de las tinieblas. Cuando nosotros demos los conceptos de guerra más adelante, batalla, lucha, nos daremos cuenta que la iglesia no está enfrentando ni está sumergida en guerra espiritual. Hermano, Cristo la guerra la libró en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos el conflicto y aunque perdamos un conflicto, estamos en victoria porque Cristo nos dio la victoria. ¿Entiendes? O sea, un cristiano no puede andar por ahí por falta de conocimiento diciéndole a otro hermano, hermano, Dios no va a dar la victoria. No, no, usted está en victoria. Usted, yo, todos nosotros estamos en victoria, así tengamos un problema, así se nos espicha un caucho del carro, cualquier cosa que nos pueda suceder, nosotros estamos en victoria. Lo que nosotros libramos son conflictos a diario. La iglesia está en conflicto o la congregación a diario. Entonces la palabra lucha en el griego se utilizan dos. Agón, donde se deriva el verbo agonizomai, ¿entiendes? Y eso tiene que ver con un conflicto y se traduce lucha. Eso está en Colosenses capítulo 2, verso 1 y se aplica en este pasaje a una intensa lucha contra los adversarios espirituales y humanos. Entonces, agonizomai es un verbo utilizado para referirse a la contención que se daba en los juegos públicos, según 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Y se utiliza para la contención perseverante en contra de la oposición. ¿Pero por qué? Por causa de la tentación. 1 Timoteo 6:12, 2 Timoteo 4:7. Entonces, eso se utiliza para referirse a la lucha que se da a través de la oración. Colosenses 4:12. Y este término, rogar, que aparece en Colosenses 4:12, no está en el original, o lo más acercado a los originales, como ya les dije. El término que aparece del griego es agonizomai, que indica lucha. Entonces, en algunos pasajes, el término agonizomai es traducido pelea, ¿entiendes? Según de Timoteo 4, versículo 7 o 1 Timoteo 6, verso 12. Entonces, espero que esto que estamos compartiendo en este día sea de gran bendición y de gran edificación. Estamos en el punto de los términos. Pale tiene que ver con una lucha cuerpo a cuerpo. Eso es una forma personal y se usa en sentido figurado en Efesios capítulo 6, versículo 12, del conflicto espiritual, del conflicto espiritual en el que se haya inmerso el creyente. Y milicia es del griego estrategia. Primeramente, este término se utiliza para referirse a un ejército para, a su vez,
Eso en los tiempos antiguos se utilizó para referirse al conflicto espiritual entre los dos reinos, según de Corintios 10, 3, 4, 1 Timoteo 3, 18, y también se refirió al conflicto interior entre el creyente, según Santiago capítulo 4, verso 1 y 1 de Pedro 2, 11. Entonces los términos utilizados en el griego, en el contexto bíblico, allí, para hacer referencia al conflicto espiritual entre los dos reinos, es lucha del griego agón y palé, que es milicia del griego estrategia. Pero este término batalla, Pablo lo utilizó en concordancia con los demás términos, y eso tiene que ver con el conflicto. Entonces, tales como agón, polemos, estrategia. Pero ¿dónde se originó la batalla? Según Isaías capítulo 14, versos 11 y 15, y según Ezequiel 28, 13, Satanás, que originalmente se llamaba Lucero de la Mañana, él formó parte de la hueste de querubines como querubín y tenía varios cargos, varias contrataciones o designios de parte de Dios. Entonces voy a definirlo rápidamente. Primero, protector, Ezequiel 28, 14 al 16. Eso tiene que ver o viene del hebreo sacat, que indica entretejer, que tiene que ver con la idea de abrazar, para cubrir o por encima, cercar, proteger, arrojar una cubierta, defender, ocultar, levantar. Eso tiene que ver con el sello de la perfección, según Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 15, del hebreo tamín, que significa íntegro, cabal, irreprochable. Literalmente el texto dice, era íntegro, cabal, irreprochable en todo lo que hacía. Este término del hebreo tamín fue el que Dios utilizó en referencia a Job capítulo 1, verso 1 o Job capítulo 2, verso 13. Entonces, el término sello de la perfección no solo es atribuido a sus actitudes y su manera de conducirse, no, sino a su belleza física y mental, atribuyéndole a este la perfección, no solo a él como lo creado, sino también a su creador, resaltando que dicha obra fue tan perfecta que venía de las manos de la perfección misma, que es Dios. Y entonces esto se puede ver en el verso 12, capítulo 28, donde dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces el término sello de la perfección también se aplica a quien representaba y manifestaba la perfección de Dios, de alguien en el cual Dios se sentía orgulloso. Y esto lo deducimos tomando en cuenta el pasaje de Job, según capítulo 12 o capítulo 1, verso 1 o Job capítulo 2, verso 3. Después de las personas de la deidad, Satanás ocupaba el cuarto lugar en la perfección. Era adorador, según los grandes exegetas bíblicos. Dicen que cuando este ser se disponía a adorar a Dios, de su garganta salía como una orquesta filarmónica, donde él solo bastaba para adorar a Dios. Entonces la Biblia no hace referencia a Satanás como adorador, pero a causa de su hermosura y perfección, él como creación fue motivo de adoración cuando las huestes angelicales venían a él a causa de su hermosura. Acabado el esplendor, adoraban a Dios por su creación. O sea, era tanta la magnificencia de su creación que cuando fue creado, se prepararon los instrumentos para celebrar su creación. Indica que en igual forma esta experiencia presenta a esta criatura en su creación como un diadema de alabanza a nuestro Creador, según Ezequiel 28:13. Si Satanás era inspiración de adoración a causa de su creación,
¿quién puede negar que era un adorador? O sea, el simple hecho de que Satanás tenía un deseo de mayor gloria indica que pudo haber sido encargado de la adoración, la cual desistió queriendo atribuirse dichas propiedades, según Ezequiel 28:17. Entonces, mis amados, en el próximo segmento seguiremos compartiendo más acerca de la batalla espiritual. No olvide compartir este tema para edificar a otros y puede dejarnos sus preguntas o inquietudes en los comentarios. Será hasta la próxima. Pastor Carlos Márquez. Bendiciones y gracias por su atención.